Tengan muy buen día. Dios bendiga a cada hermana, cada hermano, a cada amigo que sintonizan esta transmisión. Vamos a tocar ahora el tema de la resurrección, puntualmente dividir la primera resurrección de la segunda resurrección. La primera resurrección es llamada la resurrección de los justos. Y la segunda resurrección es la resurrección del juicio, en la que van a resucitar todos los que van a vivir al final de los tiempos, después de la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Durante el tiempo de la tribulación, los que no sean salvos en el periodo de la tribulación y los que van a vivir durante el milenio, muchos van a ser justos y también muchos injustos. Pero ahorita vamos a tratar puntualmente lo de la primera resurrección. Luego seguimos con la segunda resurrección. Bien, este evento es creído y enseñado por las diferentes denominaciones llamadas cristianas de varias maneras diferentes. Unos sostienen que la resurrección de los justos y el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo se llevará a cabo antes de la tribulación, como cree este servidor. Yo creo y enseño que la resurrección de los justos, la que esperó Job, la que esperó Daniel, la que esperó David, la que esperó, todos los justos, Pablo, Pedro, la que anunciaron ellos, se llevará a cabo antes de la tribulación, antes del periodo de tribulación que ha de venir al mundo entero. Y por consiguiente el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo también, que será inmediatamente después de la resurrección de los justos. Otras personas sostienen, como algunos sabatistas, que habrá una sola resurrección, tanto de injustos como de injustos. Otras personas creen que la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo será durante el periodo de la tribulación o después de la tribulación. Y todos tienen sus argumentos basados en las Sagradas Escrituras, los cuales lógicamente interpretan la mayoría de ellos de manera errada. Ahora, los que creen que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación se basan en los versículos que dice Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, donde dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y añade: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. También se apoyan en los versículos 29 y 30 del mismo capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas de los cielos, y las estrellas caerán del cielo, etcétera, etcétera. Entonces dice: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entre quienes creen que la iglesia no será levantada antes de la tribulación se encuentran, como ya dijimos, la mayoría o todos los que guardan el sábado, conocidos como adventistas o sabatistas. Pero vamos a dar una explicación, que el versículo 21 y 22 y el versículo 29 y 30 se refieren a la segunda venida de Cristo, en la cual Él no va a venir por su iglesia, sino que va a venir a reinar, a poner fin a la batalla de Armagedón durante el periodo de la tribulación, ¿verdad? El versículo 21 y 22, como dijimos, dice: habrá entonces gran tribulación, pero habrá eso, pero estos versículos puntualmente se los está diciendo a los judíos, porque los judíos sí van a pasar por el periodo de la tribulación. También el versículo 29 y 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación, aquellos días, de aquellos días el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Pero esto sucede
en el periodo de la venida de Jesucristo, ya para reinar. La iglesia de Jesucristo ya no está en esta tierra, ¿verdad? Entonces, esos versículos no son para la iglesia, no conciernen a la iglesia. Ahora, en este estudio que estamos llevando a cabo, nos basamos en el criterio de que la iglesia no pasará por la tribulación, por el periodo de la tribulación, no cerré por favor, por las razones siguientes, por 3 razones siguientes. En primer lugar, por la promesa de Jesús dada a la iglesia de Filadelfia, que es una promesa dada a la iglesia en general, donde dice en el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra. Entendamos que con esta promesa Jesús está afirmando que sus verdaderos discípulos, los verdaderos cristianos, ya dieron muestras de fidelidad, ya dieron muestras de lealtad. Por lo tanto, serán rescatados antes de que sean sometidos a prueba todos los infieles y todos aquellos que, llamándose cristianos, no han dado todavía pruebas de lealtad, todavía no han dado pruebas de fidelidad. Recordemos que en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, cuando habla de Enoc, dice que Enoc por la fe pues fue traspuesto, o sea, fue arrebatado para no ver muerte. Pero aclara diciendo, y antes que fuese traspuesto, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. O sea que nosotros los cristianos debemos dar testimonio de que agradamos a Dios, de que somos dignos de ser arrebatados cuando estamos vivos, no ya después. Ya entonces ya no se vale todo eso, todo ese lo que nosotros, los argumentos o excusas que querramos poner. También la segunda razón por la que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación es precisamente por lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, del versículo 34 hasta el 36, y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Entiende? Velad pues en todo tiempo. Esto es para los cristianos de ahora. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, o sea, la gran tribulación, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este versículo también habla claramente de un trato distinto, ¿verdad?, para los cristianos, entre los que merecen escapar y los que no merecen escapar. Aquí nuestro Señor está claramente aludiendo a que los justos, verdaderamente justos, que damos testimonio de que somos verdaderos cristianos, vamos a ser rescatados antes de que venga toda esta suerte de sufrimientos que le esperan a la humanidad, que dicho sea de paso, no están muy lejos. El arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo está por darse en cualquier momento, lo mismo que la resurrección, que es un poquito antes del arrebatamiento. Eso es algo inminente. Inminente quiere decir que ya viene en camino, que eso se apresura, que eso no se tarda, que eso no es para miles de años, perdón, miles de años, o cientos o decenas de años. No, eso puede ser en cualquier momento. En tercer lugar, la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación por las condiciones actuales, similares a las de los días de Noé. La similitud de la conducta de los hombres de la actualidad a la conducta de los hombres en los días de Noé, para estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no serán posibles en el tiempo de la gran tribulación, debido a las condiciones de escasez, a la guerra desmesurada,
las condiciones de descuido, de libertinaje, de depravación en la que vivimos hoy, ya son ideales para que la iglesia de Jesucristo sea levantada, rescatada ya, ahorita, en este momento, si es posible, antes que se implante el sistema dictatorial del gobierno del anticristo. Ahora, las personas que se casan por lo general se vuelcan en el derroche, tanto de comida como de bebidas. Y si acaso los ricos, los que tienen mucho, pudieran seguirlo haciendo durante el periodo de la gran tribulación. Pero Jesús se estaba refiriendo a que, así como en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, Jesús se está refiriendo a la cultura que impera en nuestros días, a la cultura de infidelidad que es propia de estos días, a la condición de deslealtad del hombre con la mujer de su juventud, con la mujer virgen con la que se casó, o a la condición de deslealtad de la mujer que prometió ser fiel a su esposo aún en condiciones difíciles. Esa deslealtad, a eso se está refiriendo nuestro Señor, que a pesar de todo lo que prometieron, que se casaron, que hicieron una gran ceremonia, que hubo un gran derroche de recursos, no hay fidelidad, no hay lealtad, y se divorcian y se casan con otra, o los hombres se casan con un hombre o con otro, y las mujeres igual. A eso se refiere, que se están casando y dándose en casamiento y quieren justificar esos matrimonios, legalizarlos delante de Dios por medio del matrimonio, y están obligando con la legislación, con las leyes civiles de cada país, con las leyes constitucionales de cada país, a que los ministros cristianos lleven a cabo esas ceremonias, ¿verdad? Pero durante el periodo de la tribulación no serán las condiciones ideales para estarse casando y volviéndose a divorciar, etcétera, y volviéndose a casar. No obstante, como ya dijimos, es ahorita cuando estas condiciones de casarse y darse en casamiento, volverse a casar y volverse a casar, son las propias, son ideales, son las que imperan en nuestros días. Nosotros vemos cómo la gente famosa, incluso los pobres, se divorcian y se casan con otra, ¿verdad? Y queriendo justificarse, volviéndose a casar. Pero en el tiempo de la gran tribulación, esto no será tan conveniente, no será muy posible, debido a que habrá mucha guerra, habrá malas noticias, habrá rumores de guerra, habrá invasión, habrá reclutamientos forzosos, persecución política, persecución religiosa, habrá escasez, habrá enfermedades, pestes, sequía, hambre, miedo, etcétera, etcétera. Y no son las condiciones ideales para que la gente esté interesada en asistir a las fiestas, a este tipo de fiestas. Ahora, nuestro Señor prometió a su iglesia que vendría por ella, que tenía aquellos que creyeran en Él, tenían la garantía de la salvación y de la vida eterna. En el capítulo 5, versículos 24 y 25 del Evangelio de Juan, Jesús dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, o sea, tiene la garantía de la vida eterna, y no vendrá a condenación, o sea, no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida, con toda seguridad, tiene la garantía de la vida eterna. Pero añade: de cierto les digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, nuestro Señor les decía a los escribas y a los fariseos: ustedes no me oyen, porque ustedes no son de mis ovejas. Decía Él: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, todas las personas que en la actualidad oímos y ponemos atención y obedecemos a la voz y a las directrices, a las enseñanzas, a los mandamientos de nuestro Señor, entonces tenemos el oído ya
ya apto, ya capacitado, ya especializado, ya adaptado a la voz de nuestro pastor. Y cuando estemos muertos, solo los que estén acostumbrados a oír la voz de su pastor, la voz de su Señor, solamente esos la vamos a escuchar. Nosotros, nuestros perros conocen nuestra voz. Yo tengo una perrita, tal vez por ratos la oyen ladrar aquí. Cuando yo vengo por la esquina y hablo, ella se pone en la puerta a molestar ahí, que ya impaciente, que no se aguanta porque yo llegue. O igual con mis hijos o con mi esposa. Y también nosotros conocemos, podemos escuchar de lejos el rugir de algún motor, de algún vehículo, de algún vecino, de algún familiar, de algún amigo, y lo conocemos y inequívocamente sabemos que se trata de ese motor, de ese vehículo, una motocicleta igual. Entonces, si las personas se llaman cristianos pero no obedecen, pero no oyen, no atienden a la voz, a las enseñanzas, a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo desoyen, o sea, lo ignoran, no lo escuchan, tampoco lo van a escuchar cuando estén muertos. Ahora, vamos a ver brevemente, a repasar, porque esto ya lo tocamos, la enseñanza de Pablo a los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica, porque tanto Tesalónica como Corinto eran ciudades griegas de lo que hoy es Grecia, ellos no creían en la resurrección. Para ellos, cuando alguien se murió, ahí quedaba todo. Entonces, estos hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban tristes porque habían perdido a unos familiares. Pero les dice Pablo, les escribe Pablo, o sea, esta doctrina de la resurrección es algo nuevo, es algo novedoso. Les dice Pablo en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, los que han muerto físicamente esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a resucitar, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no son cristianos, ellos no tienen la esperanza de la resurrección. Ellos ni siquiera entienden estas cosas. A muchos de ellos ni siquiera les interesa. Y añade, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, durmieron esperando en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice, que vivimos, o sea, los que estamos vivos, los que hayamos quedado hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos vamos a adelantar para ser redimidos a los que ya duermen, a los que están muertos físicamente, ¿verdad? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso decía nuestro Señor que como un relámpago se mueve por los aires, y es ahí donde nos vamos a encontrar con Él. Esa es la primera resurrección. Él no va a poner un solo pie en el suelo. Ahora vamos a ver la enseñanza de Pablo a los cristianos de la iglesia en Corinto, siempre de la podríamos decir así, de esa nacionalidad griega, de esa misma etnia, de esos mismos criterios. Los corintios, como ya dijimos anteriormente, tampoco creían en la resurrección. Acaya, Corinto, esas ciudades así aledañas no creían en la resurrección. Para ellos esto era una locura, de tal manera que cuando el apóstol Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos menciona esto de la resurrección, dice que los estudiantes y los filósofos de la corriente de los epicúreos y de los estoicos, otra corriente de filósofos, ¿y qué quiere decir este palabrero? ¿Qué palabras nuevas trae este hombre a nuestros oídos? Porque para ellos era locura.
De tal manera que lo llamaron aparte y lo llamaron al Areópago, que era una especie de anfiteatro que había en las ciudades cerca de los mercados. Y les dijo que les explicara eso, porque para ellos eso era una locura. Ahora, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir físicamente, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como quien dice así, rápido, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, o sea, los que estemos vivos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice que van a resucitar incorruptibles. El que le faltaban dientes ya no le va a faltar ningún diente. El que usaba anteojos ya no lo va a necesitar. El que se quedó calvo ya no va a venir calvo. El que perdió un ojo ya no va a venir así. El que estaba viejo, arrugado, ya no va a venir así. Porque vamos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. En plena juventud se asume que la edad de nuestro Señor Jesucristo, a los 30, 33 años, es la edad ideal para en su propia vitalidad, la propia virilidad del hombre. Recuerdo yo cuando tenía esa edad, yo me sentía en el pleno apogeo de mi vida, toda la fortaleza, la fuerza, no había desafío que me intimidara. Hoy ya no, hoy voy para abajo. Soy fuerte por la gracia de Dios, por mi trabajo, pero ya no soy el mismo fuerte. Ya no tengo la misma osadía que tenía cuando tenía la edad, más media, la mitad de la edad que tengo ahora. Entonces los que resuciten en la primera resurrección, los justos, van a venir completamente jóvenes, sanos, sin ninguna enfermedad, Todo lo contrario de lo que sucederá con los que resuciten los injustos en la segunda resurrección, porque en la segunda resurrección también van a resucitar justos, pero eso ya lo vamos a tratar después. Nosotros, su servidor, cuando esto suceda, vamos a ser transformados también en seres espirituales. Yo ya no voy a necesitar esto, es mínimo lo que me ayuda, pero ya no lo voy a necesitar, ¿verdad? Entonces, según Jesús vaya pasando por la esfera terráquea, los sepulcros se van a ir abriendo, los muertos van a ir saliendo, los que están en los mares allá hundidos se van a levantar, van a resucitar, ¿verdad? Y también se van a elevar en el aire para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. No importa si murieron hace un día, si murieron hace unas horas, o si están muriendo en ese momento en un hospital o en una cárcel, o está siendo asesinado, martirizado por dar testimonio de la verdad. No importa si fueron quemados, no importa si fueron despedazados por una granada, no importa que hayan muerto hace siglos. Todos, absolutamente, los justos, desde Abel hasta lo que estemos en este momento, vamos a ser resucitados. Decía el profeta Joel en el capítulo 13, versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Pablo, por su parte, profetiza también en el capítulo 15, versículo 55 de la primera carta a los Corintios. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, lo que nos puya, lo que nos daña, lo que nos aflige. Dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no tiene potestad sobre los verdaderos cristianos. Más que de cualquier otra cosa.
como dije, los cristianos vamos a ser transformados en seres espirituales, ¿verdad? Y con ese cuerpo probablemente sea un cuerpo visible. Y le voy a decir por qué. Probablemente este cuerpo sea visible, porque recordemos que cuando resucitaron, pero eso no es la propia resurrección, la que ya es para vida eterna. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió y después resucitó, también resucitaron muchos santos, dice, o sea, los fieles, los cristianos verdaderos que estaban en el Seol. Nuestro Señor salió de allí y se lo llevó al reino de los cielos. Es probable, porque dice que la gente los vio, entonces es probable que de la misma manera los muertos que resuciten sean visibles, o sea, los cristianos de todas las épocas, los creyentes en Dios de todas las épocas. Probablemente veamos cómo se vestían los etíopes, los cretenses, los árabes que creyeron allá en el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, según menciona Hechos 2, 28 en adelante. Los romanos, cómo se vestían, los que vivieron en muchas partes del mundo, según sus trajes tradicionales o típicos. Lo mismo nosotros, ¿verdad? Probablemente seamos visibles, y le voy a decir por qué. Porque con ese mismo cuerpo con el que resucitemos, con ese mismo cuerpo vamos a reinar con Cristo por un periodo de 1000 años aquí en la tierra. Y los incrédulos que se queden, porque muchos van a sobrevivir, a ellos los vamos a gobernar, ellos nos van a ver. Entonces probablemente ese cuerpo con el que resucitemos, aunque es un cuerpo incorruptible e inmortal, un cuerpo que no se puede enfermar, que no le hace daño la lluvia fría, ni el sol no lo molesta, no le hace daño el coronavirus, ni ninguna enfermedad, ¿verdad? Ninguna peste, ninguna gripe. Probablemente con ese mismo resucitemos y sea visible. Ahora, la Biblia no aclara nada más sobre este asunto de los santos o de los justos que resucitaron después de que Jesús resucitara. Pero es probable que, como dijimos, que sean los que habían estado antes en el seno de Abraham, a los cuales Jesús se llevó a los cielos, ¿verdad? Pero en realidad no importa si las tumbas se abren o no. No sabemos si se van a abrir. La verdad es que la muerte va a ser incapaz de retener para siempre a los justos de su seno, como fue incapaz de retener a Jesús entre sus entrañas. Pues la Biblia dice que nosotros los cristianos seremos semejantes a Él en su muerte. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria a Dios por eso. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. Ahora, también debemos aclarar, estamos viendo varios detalles de cómo será la resurrección. Dijo Jesús claramente en el capítulo 24-27 que Él vendrá como un relámpago. Y Pablo añade que será como un abrir y cerrar de ojos, algo instantáneo. O sea que no habrá oportunidad para que... ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué se hizo No habrá oportunidad. No habrá oportunidad de que la gente compruebe qué se hizo. Si se escondió o si se fue antes de que terminara su jornada laboral. No habrá tiempo. Recuerdo en una ocasión estábamos trabajando con un compañero haciendo lo que se llama un colado o un plafón, un lleno de concreto. Y yo hablándole a la espalda de él, hablándole así. Y de repente, cuando volví a tratar de verlo, ya no estaba. ¿Qué pasó? Se había caído a la planta de abajo. Y resulta que le daban ataques. Entonces, eso en un instante. Y ahora, ¿cuánto más cuando seamos transformados en seres espirituales? Otro detalle es que Jesús dijo, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús dijo, si les dicen, allá está en el desierto, no vayan. Está en las azoteas, no vayan. ¿Por qué? Porque como el relámpago se muestra del oriente hasta el occidente, así vendrá Él. También
Dice, no vendrá a un hotel, no vendrá a un desierto. Allá en el desierto está nuestro Señor que ha venido por su iglesia. No, Señor, no, señora, no amigo, no amiga, no hermano, no hermana. A Él va a venir sin previo aviso. Y dice, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Quiere decir que donde Él venga pasando, allí Él nos va a atraer a sí mismo. No es necesario que sepamos dónde está. Lo que es necesario es que estemos debidamente ceñidos, debidamente vestidos con integridad, debidamente en comunión con Él y en paz con nuestro prójimo. También advirtió que estuviéramos preparados porque nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún los ángeles de los cielos. Así es que debemos de estar preparados, como ya dijimos. Dijo también que vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no nos avisa, hey, cuídate que voy a llegar a robarte a las 12 de la noche. Un ladrón nos dice, entre el viernes y el sábado, entre el viernes y sábado llego a robarte. No. Ese sí nos dice entre el viernes y sábado, llega lunes o llega jueves para que no nos demos cuenta. Así nuestro Señor no nos va a avisar cuándo va a venir. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados. Ahora, quiero aclarar algunos detalles que son mal entendidos por la iglesia de Jesucristo. Detalles mal interpretados. El primero es que dice que uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado y el otro será dejado. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Pero esto no se está refiriendo a que vamos a estar dos cristianos. Uno va a ser tomado y el otro va a ser tomado. Que un hombre y una mujer van a estar en su lecho conyugal y uno va a ser tomado y el otro. No se refiere a eso. Quiero aclarar, esto lo vamos a tratar más adelante puntualmente cuando hablemos de la tribulación y de la batalla de Armagedón. Esto se refiere explícitamente y específicamente al pueblo judío. Esto lo trata Zacarías en el capítulo 14. Dice que la mitad de la ciudad va a ser llevada cautiva. No nos metamos en esto. Con esto se refiere a que uno va a ser capturado y el otro va a ser dejado libre, o se va a salvar. Por eso les decía nuestro Señor Jesucristo, cuando vean la abominación desoladora, a los judíos, y a ellos les dice, y a ellos se refiere, no regresen a la ciudad. El que está en los montes, no regrese a la ciudad. El que está en la terraza, no baje a su casa, ¿verdad? Entonces, a ellos se refiere. También otro detalle que es mal interpretado es lo que voy a tocar a continuación. Es el dilema de los niños. Este tema es muy difícil de entender y explicar. ¿Qué es lo que pasará con los niños al momento de la resurrección de los justos y el simultáneo arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo? El pueblo cristiano evangélico en general cree literalmente y asume y enseña y confiesa que de los niños es el reino de los cielos. Y eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos tenemos que volver como niños. Entonces la iglesia de Jesucristo, el pueblo cristiano, espera que cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, los niños que estén vivos, todos los niños, aún los que estén en el vientre de la madre, también sean transformados. ¿Entienden? Pero si esto fuera así, entonces los niños que murieron, porque decimos, él se fue con el Señor porque era un niño inocente. Pero si esto fuera así, también los niños de la gente inconversa, de los musulmanes, de los incluso ocultistas, también ellos deberían de resucitar y ser salvos. Este asunto solo le compete a Dios en su soberanía juzgarlo y evaluarlo correctamente. Solamente Él decide hasta qué edad, hasta qué día, hasta qué mes, hasta qué año
hasta qué instante cada hombre, cada mujer, cada niño deja de ser niño, cada niña deja de ser niña, cada adolescente o niño o infante deja de ser inocente. Él solo Dios decide hasta este segundo, ya no es inocente. Entonces, es cierto, de los niños es el reino de los cielos, es incuestionable, es innegable que nuestro Señor así lo dijo. Pero como repito, el pueblo cree que todos los niños van a ser salvos, pero de ser así, seamos justos. Tendrían que ser salvos también los niños de los inconversos que murieron siendo niños, y tendrían que irse ellos también en el arrebatamiento. Hasta aquí dejemos. Ahora les cuestiono yo esto. ¿Por qué dijo nuestro Señor Jesucristo: ay de las mujeres que estén encinta y de las que críen o de que tengan niños en esos días? Con esto está refiriéndose a las mujeres judías, porque habrá persecución, habrá tribulación, habrá sufrimiento, habrá hambre, habrá escasez, habrá plagas, habrá enfermedad, habrá guerra, habrá aflicciones en ese tiempo. El pueblo de Israel como nación no es salva, no entra en los planes de Dios para ser salvos en este momento. Pero de manera particular, cada uno de ellos puede buscar a Dios. Y hay muchos israelitas que son cristianos verdaderos, cristianos mesiánicos, o sea, que creen en Jesucristo como el Mesías largamente prometido y esperado, y creen en Él y son salvos y van a ser salvos. Muchos van a resucitar creyendo en Jesús, como Pablo, Pedro, los apóstoles, y muchos como Job, como me refiero a Abraham, que es de quien viene el linaje de los israelitas, Isaac y Jacob, van a ser resucitados. Pero quiero decir esto: eso a nivel individual, ellos pueden ser salvos, pero en general como nación, no. A ellos les espera la tribulación, a ellos. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo dijo: ay de las que críen y de las que estén encinta en esos días, quiere decir que se van a quedar a sufrir mujeres aún con niños pequeños. Por lo cual me atrevo a proponerle, a sugerirle, a aconsejarle de que los que se llaman cristianos presenten a sus niños, se los consagren a Dios, porque yo creo que allí radica la diferencia, en los niños que han sido consagrados a Dios, que se les enseña a orar, que se les enseña a adorar a Dios, al Dios verdadero. Entonces, no es así que todos los niños se van a ir. Pero en todo caso, esto, como dije, ya le toca evaluarlo, pesarlo y decidirlo a nuestro Dios justo y soberano. Amén. Ahora, con respecto a la resurrección, no obstante, hay pistas que escribieron algunos profetas en el Antiguo Testamento y que varios intérpretes de las Escrituras toman como seguras, como por ejemplo Oseas capítulo 6 versículo 2, donde dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. También debemos aclarar que esta profecía es con respecto a Israel, de quien por espacio de 2000 años, por así decirlo, Dios se ha apartado. O sea que ha dejado de tratar con ellos para dar su atención con miras a la salvación a los gentiles. Pero también esto de manera lógica y coherente significa que después de 2000 años, que en ese periodo nos hallamos, Dios vuelve a tratar con ellos para proponerles, para concederles la oportunidad, para abrirles la puerta de la salvación. Porque cuando la iglesia de Jesucristo sea levantada, entonces ya Dios deja de ponerles fáciles las cosas a los gentiles, ya deja de ¿cómo se llama?
deja de salvarlos por gracia. Y entonces les abre la puerta de la salvación por gracia a los judíos. ¿Me entienden? Así es de que, pero también en sentido profético, estos dos, dice, nos dará vida después de 2 días, que en sentido profético son 2000 años, porque dice la palabra de Dios que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, eso lo dice el Salmo 94, dice, porque para Dios, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como las vigilias de la noche. También Pedro dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, en el sentido profético, que tiene que ver con la resurrección y con la iglesia de Jesucristo, podría referirse a que aquellos que están muertos, que murieron, especialmente los que murieron creyendo en Cristo, Dios les va a volver a dar vida después de 2 días proféticos, o sea, después de 2000 años, en el periodo precisamente en el cual nos hallamos, en la antesala de que terminen estos 2000 años. Entonces esa puede ser una pista para deducir que la resurrección de los justos se apresura, se aproxima, se viene inminentemente. Y para los que estamos vivos también estamos condenados a muerte, que nuestro Señor nos dé vida, o sea, nos garantiza la vida eterna ya de manera definitiva, ¿verdad? Otro tema, no cabe ni la más mínima duda que al efectuarse la resurrección de los justos y el consiguiente arrebatamiento, los incrédulos van a inventar toda clase de explicación lógica o ridícula, pero los enemigos de Dios, los gobiernos, los grandes de este mundo, los representantes de los gobiernos, van a decir que los cristianos fueron abducidos, o sea, que fueron secuestrados por extraterrestres. Y hace poco hablaba con un místico y me decía, hay pruebas de que en Estados Unidos todo un pueblo desapareció, que fue abducido, o sea, que fue secuestrado por los extraterrestres. Y esa mentira van a decir. Si aquello sucedió, no lo sé. Pero lo que sí sé es que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, que le espera con fidelidad. Decía el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, donde escribe diciendo que en los postreros días habrá burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y van a inventar toda clase de mentiras cuando nuestro Señor en efecto nos lleve, ¿verdad? Nos rescate de este mundo y nos conduzca al reino que nos ha preparado en los cielos, a una celebración que es conocida como las bodas del Cordero. Bien, la primera resurrección de la que estamos hablando en sí consta de 2 etapas. La primera resurrección, se lo aclaro, consta de 2 etapas, es decir, que se completará en 2 sucesos distintos, separados 7 años el uno del otro. Así como la primera resurrección dista, o sea, se diferencia de la segunda resurrección, o están separadas por un periodo de 1000 años, de la primera de la segunda resurrección. Ahora, nos interesa la primera resurrección. La primera etapa de la primera resurrección es conocida y enseñada, como ya vimos, por el apóstol Pablo, tanto en la carta a los Corintios capítulo 15 como en la carta a los Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Ahora, la segunda etapa, esta es la primera etapa de la primera resurrección. La segunda etapa de la primera resurrección se describe en el libro de Apocalipsis. Se lo voy a leer textualmente en el capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Dice así:
después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Voy a hacer un paréntesis. La iglesia de Jesucristo ya fue arrebatada. Nosotros ya fuimos arrebatados. Los muertos justos ya fueron levantados. Nos hallamos en el periodo de la tribulación, ya, ¿verdad? Nos hallamos en el periodo de la tribulación. Nos hallamos después, mientras la iglesia está en las bodas del Cordero, aquí en la tierra, ¿verdad? Sigue otros muertos, sigue muriendo gente. Entonces, Juan tiene una visión y dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono de Dios, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Óigame bien, la iglesia de Jesucristo fue levantada antes. Los justos resucitaron antes. Pero esto aquí añade, dice, y él me dijo, esta multitud es la que ha salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9, 10, 13 y 14. ¿Quiénes son estos? Estos son los que se van a convertir durante el periodo de la tribulación. Los que se quedaron de los cristianos infieles, se quedaron, pero se afirmaron y se atrevieron a mantener, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo me niego a recibir la marca de la bestia. O los testigos de Jehová que habían oído, pero habían creído mal, y van a decir, los evangélicos tenían razón, ellos tenían razón. Entonces se van a negar. O muchos vecinos que habían escuchado, pero se negaban a comprometerse con Dios. Entonces ellos se van a negar a recibir la marca de la bestia y van a ser decapitados. Entonces estas personas son las que van a formar multitudes. Dice, estos se van a convertir o se van a afirmar como creyentes en su Cristo en el tiempo de la gran tribulación, y no se van a dejar marcar sus manos ni sus frentes con el número de la bestia o con la marca de la bestia, y lógicamente los van a decapitar. Le compruebo que estos forman parte de la primera resurrección, capítulo 20, versículos 4 y 5. Esto es lo que dice así. Y vi tronos, aquí está hablando Juan, capítulo 20, versículos 4 y 5, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Estos van a ser los galardones que nuestro Señor va a conceder a los cristianos fieles, según su trabajo, según su esfuerzo, según su consagración y dedicación a la obra de Dios. Puestos de relevancia, puestos de mando, son reales. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Punto. Pero los otros muertos, o sea, los que no fueron justos, los que no fueron salvos, los que no hicieron trato con Dios, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y añade, esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección, se lo resumo. La primera resurrección, los que están ahorita muertos, que son justos, van a resucitar en cualquier momento.
nosotros, los cristianos que estemos vivos, vamos a ser transformados. Luego en la iglesia, en la tierra queda el periodo de la tribulación. 7 años de tribulación, de dolor, de persecución religiosa. Este iba a la iglesia, pero se quedó porque no era fiel. Este se quedó porque decía que era cristiano, pero seguía pecando. Se quedó. Pero allí se va a afirmar. Allí va a decir, tú eres cristiano. Sí, vas a morir. Sí, está bien. No se va a dejar marcar. Esto lo va a resucitar al final de la tribulación. También van a reinar con Cristo 1000 años. Ahí lo dice. ¿Entienden? No le estoy aumentando nada. Se lo estoy comprobando con las Sagradas Escrituras. Entonces son incluidos en la primera resurrección todos los que hoy están muertos y van a ser resucitados por Jesús en cualquier momento. Lo mismo que todos los que hoy estamos vivos, que seamos arrebatados o transformados o raptados para reunirnos con Él en el aire. Y también todos los que se van a convertir en creyentes de Dios y de Jesús en el período de la tribulación, los cuales van a ser decapitados por negarse a recibir la marca de la bestia. Todos estos redimidos reinaremos con Cristo Jesús por un periodo de 1000 años. Dice la palabra de Dios, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Capítulo 20, versículo 6. Es decir, que no existe la más mínima posibilidad de que ninguno de ellos sea condenado. Ya dimos muestras de fidelidad. Aparte de que ninguna enfermedad ni defecto físico nos va a afectar. Una última advertencia. Cualquier teólogo, cualquier estudiante, cualquier maestro puede disentir o puede cambiar, puede opinar de manera distinta, puede estar en desacuerdo con lo que voy a decir a continuación. Puede estar en desacuerdo. Cualquier teólogo, cualquier profeta, cualquier intérprete de las Escrituras puede estar en desacuerdo con esto que voy a decir. Quien más explícitamente, quien más ampliamente habla del suceso de la primera resurrección en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Tanto en la primera carta a los Corintios, como ya vimos, como también en la carta a los tesalonicenses. ¿Verdad? Pero a los tesalonicenses, en la segunda carta, quiero decirles algo. Usted, por favor, escudriñe, por favor, lea, por favor, averigüe. Hay 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses, 2 cartas. Cada capítulo, óigame bien, cada capítulo de la primera carta a los tesalonicenses, cada capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses también, Pablo aborda la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende? En cada capítulo Pablo aborda el tema de no de la segunda venida de Cristo para reinar, sino que de la venida de Cristo para redimir a su iglesia. Porque Pablo, Pedro y todos los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento que han tratado de enseñar al pueblo de Dios, a ellos no les ha interesado y a Dios no le interesa. Y a nosotros, a mí y a ti no te debe interesar saber cómo será la segunda resurrección, a menos solamente por información. Pero a ti te interesa estar listo para ser levantado, redimido en la primera resurrección, en la venida de Cristo por su iglesia. Pablo no preparó a la iglesia para que se quedara a la segunda venida. A la segunda venida deben de estar preparados los judíos. La iglesia de Jesucristo debe estar preparado para la venida de Cristo en la primera resurrección, en la cual no va a poner un solo pie en la tierra. Entonces Pablo a los corintios, a los tesalonicenses, igual que Pedro, habla a los cristianos, los prepara, los instruye para la venida de Cristo por su iglesia. Y solo eso toca, solo eso enseñan como doctrina. No enseñan
ni nos preparan para la segunda venida de Cristo, que es cuando va a venir a poner fin a la batalla de Armagedón en el periodo de la tribulación. Entonces, quiero decirles esto. Es necesario que tengamos esto en cuenta. Como dije, las cartas de Pablo a los tesalonicenses, en las 2 cartas, cada capítulo habla puntualmente de la venida de Cristo por su iglesia. Yo les puedo dar unas muestras así brevemente, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera carta, primera Tesalonicenses, en los últimos versículos dice, el 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí está hablando de Cristo. Capítulo 2, no sé, quiero ver. Bueno, no encuentro puntualmente, pero en el capítulo 3 dice, capítulo 3:13 de la primera carta a los tesalonicenses dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estoy comprobando que habla cada capítulo de la venida de Cristo por su iglesia. No nos interesa la segunda venida. Capítulo 4, pues habla del versículo 13 al 17, pero con respecto a la venida del Señor, el capítulo 4 es el que más ampliamente habla. Que con voz de ángel, con voz de trompeta, resucitará a los muertos y nosotros seremos transformados. En el capítulo 5, también habla, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la venida de Cristo por su iglesia, por nosotros, para redimirnos. Ahora en el capítulo, en la segunda carta, dice, no recuerdo aquí, sea glorificado, no lo tengo puntualmente, me disculpo, pero cada uno de estos capítulos habla. Nos habla de la venida de Cristo. El capítulo 3, quiero ver. Bueno, me disculpo, no tendría que buscarlo, pero quiero añadir esto, que en la segunda carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, les dice esto, y esta es la advertencia que Dios y que su servidor quiere hacer a los cristianos. Pero con respecto a la venida, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, no la segunda venida. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no está hablando de otra cosa, de nuestra reunión con Jesucristo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie, y añade, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Añade, nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este pasaje podría malinterpretarse al pensar que la venida de nuestro Señor Jesucristo en este caso se refiere a la segunda venida, en la cual Él vendrá de forma corporal y visible a establecer su reino milenial sobre la tierra. Pero no es así, sino que se está refiriendo a su venida fugaz e invisible, en la que resucitará a los justos que ya han muerto y se llevará a los cristianos que estemos vivos, nosotros que le estamos esperando. Es precisamente por eso que Pablo menciona
Al mencionar su venida dice nuestra reunión con Él. Añade ese detalle. Muchas personas cuestionan y divergen de este criterio en lo que se refiere a la frase el día del Señor. Pero debo decirles que en este caso la frase el día del Señor se está refiriendo al momento oportuno, al día, a la hora, a la ocasión en que nuestro Señor llevará a cabo este evento, que es la resurrección de los justos y el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. El día del Señor, muchos profetas del Antiguo Testamento, especialmente los profetas mayores y los menores, se refirieron a Él como el día del Señor, como el día de la ira de Jehová, como el día el día de Jehová o el día de la ira de Jehová, refiriéndose al periodo de la tribulación. Pero en este caso, como en otros casos que bien podríamos tratar, pero no, por la tardanza no lo voy a hacer, en este caso el día del Señor no se refiere a ese día de la ira o a ese periodo de juicio que vendrá sobre la tierra. Bien, hasta aquí hemos hablado de la primera resurrección, ¿verdad? Hasta aquí nos hallamos en la primera resurrección. Ahora, la segunda resurrección, añado. ¿Qué es la segunda resurrección? Voy a tardarme poco. Voy a ser muy breve en esto de la segunda resurrección. Se lo voy a parafrasear, como suele decirse. La iglesia de Jesucristo, supongamos que acaba de suceder la resurrección de los justos. Acaba de suceder. Supongamos que la iglesia de Jesucristo, o sea, los cristianos que estaban vivos, se acaban de ir, acaban de ser arrebatados. Entonces aquí en la tierra queda un caos descomunal, que ya en la siguiente intervención vamos a hablar de eso con la ayuda de Dios. Queda un caos descomunal. Entonces se da una serie de combates, de guerras, en las cuales el vencedor, que según la profecía de Daniel es el rey del norte, una coalición de reyes del norte de Israel, ese de donde con toda seguridad vendrá el anticristo, ese va a asumir el control del mundo, va a imponer su régimen totalitario, apóstata, blasfemo, enemigo de Dios. Este va a hacer pacto con Israel en la primera mitad, o sea, durante 3 años y medio. Después va a romper el pacto con ellos. Esa es la tribulación. El segundo periodo unos le llaman la gran tribulación, diferencian 3 años y medio uno de otro. Pero va a obligar que a la gente se le ponga no es necesariamente un chip, dice que es una marca, la marca de la bestia. Este es un ser humano endemoniado, hasta decir ya no, siervo y discípulo de Satanás. Este Satanás le va a entregar el poder, lo dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Otro día lo vamos a tratar más adelantito. Y va a tener un brazo derecho que es un falso profeta, probablemente un líder musulmán, porque los musulmanes son los que más están avanzando, los que tienen más adeptos, y también porque los musulmanes, el islamismo es el que impera en todo el Medio Oriente, de donde también con seguridad vendrá el anticristo. Entonces queda aquí el periodo de la tribulación, que dura 7 años. Habrá pestes, guerras, fuego, humo, granizo, enfermedades, sed, aguas amargas, se muere la gente, se envenena, a lo mejor armas químicas, etc. Morirá un montón de gente. Puntualmente estuve averiguando que por ahí así en la actualidad hay 5.740 o 7.000, creo, no, 5.745 millones de habitantes en el mundo. Y al final, si esto sucediera en estos días, quedaría solamente la tercera parte,
sobreviviría. O sea que morirían más de miles de millones. Quedarían según mis cálculos, quedarían 1.300 no sé cuántos millones de habitantes. Pero es bastante. Entonces, pero lo que le quiero decir, estamos hablando de la segunda resurrección. Se va a la iglesia, aquí queda la tribulación, la batalla de Armagedón forma parte de ella, muere mucha gente. Entonces, en el capítulo 16, versículo 3 en adelante, dice, bueno, esto ya sería tratar de la batalla de Armagedón, pero lo que sucede es que las naciones del mundo, allá lo dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, ¿verdad? Se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán contra su ungido. Este anticristo va a unificar a los pueblos, a los reyes de la tierra, y los va, porque él conoce, Satanás conoce las escrituras, él sabe lo que le espera, él sabe lo que sigue después, no sabe cuándo va a venir Cristo, pero sabe que se aproxima inminentemente. Entonces, él sabe que después del arrebatamiento, él con su títere al anticristo va a gobernar el mundo. Entonces va a reunir a los reyes de la tierra, porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, con su iglesia y con sus ángeles, ellos le van a resistir. Torpe e ignorante e ingenuamente van a pensar que pueden oponer resistencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente va a sobrevivir. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19, perdón, capítulo 19, dice, y vi la 19, y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, nuestro Señor Jesucristo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, etcétera, etcétera. Aquí van a ser derrotados los ejércitos del anticristo y de Satanás, el diablo, el dragón y el falso profeta. Pero el versículo 21 dice, y los ejércitos, ahí son los ejércitos, y los demás, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. El capítulo que sigue, versículo que sigue a continuación, capítulo 21, dice que Satanás, del versículo 1 al 3, que el dragón, o sea Satanás, fue atado 1000 años en el abismo. Ahora ya termino, ya resumo, voy a resumir esto. En la periodo de la tribulación habrá muertes, como ya dije, de pestes. Aún dice que va Dios a mandar granizo con el peso de un talento, un gran granizo que va a matar a muchas personas, a los animales, a muchos peces. Va a arruinar las casas, va a dañar los árboles, va a dañar las cosechas, va a dañar muchas estructuras. Va a haber fuego, granizo, azufre. Aún va a usar animales salvajes para matar a varias personas. Pero muchos van a sobrevivir. Esto no lo han entendido mucho. Mucha gente, a pesar de eso, van a sobrevivir. Especialmente los injustos. Muchos injustos van a sobrevivir. No van a morir todos. Muchos van a quedar todavía vivos. Van a sobrevivir a la tribulación y van a sobrevivir a la batalla de Armagedón. Entonces muchos van a seguir teniendo hijos. Por eso decía nuestro Señor, ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Muchos niños van a nacer allí, van a seguir creciendo, Siempre van a existir escuelas, siempre va a haber hospitales, siempre va a haber agricultores, siempre va a haber médicos, siempre va a haber soldados, los soldados a la guerra, los médicos a los hospitales a curar a los enfermos, los químicos a producir armas químicas probablemente, los soldados a su oficio, las esposas a su hogar, etcétera, etcétera. Siempre va a haber productores de vino, de aceite, como dicen, no dañes el aceite ni el vino. Siempre va a haber enterradores, siempre va a haber gente que anden enterrando, carpinteros que hagan los ataúdes, etcétera.
muchos van a sobrevivir. Después, cuando termine todo este periodo, viene el periodo del milenio. Entonces, los cristianos que seamos dignos, y espero estar entre ellos, vamos, ahí lo dice el capítulo 24, lo voy a volver a decir, ya lo leí. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Estos son los cristianos redimidos, los que han hecho méritos. Y dice que reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que ha prometido nuestro Señor por medio de la profecía de Isaías, por medio de las profecías en el Nuevo Testamento, por medio de la profecía de Daniel. Vamos a reinar 1000 años sobre la tierra. ¿Pero sobre quiénes vamos a reinar? Sobre los que se quedaron, los que sobrevivieron, los que nacieron, se siguieron reproduciendo, porque ya no van a morir así de un año. No habrá muerte, ¿cómo se llama? Muerte prematura. Dice Isaías que como los años de los árboles serán la edad de las personas durante este periodo. Aún estas personas que sobrevivan van a vivir más, pero van a seguir muriendo. Van a seguir naciendo y van a seguir muriendo, porque ellos son seres biológicos, ellos son seres naturales, ellos no han nacido de nuevo, ellos no han sido restaurados. ¿Me entiendes? Nosotros sí vamos a estar vivos, presentes, gobernando en ese periodo del milenio, pero nosotros seremos inmortales. Nosotros vamos a tener puestos de autoridad con nuestro Señor Jesucristo. Estas personas van a seguir muriendo, envejeciendo y muriendo, pero nosotros no. Pero cuando los 1000 años se cumplan, aquí se lo voy a leer, versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis. Recordemos que Satanás fue atado 1000 años. ¿Para qué? Para que no engañe a la gente. O sea, que la gente que se quede, la gente que sobreviva a la tribulación, la gente que sobreviva a la batalla de Armagedón, a las plagas, a la invasión de fieras salvajes, al fuego, al humo, al azufre, a los ataques de demonios, etc. La gente que sobreviva va a ser gobernada por nosotros en el reino justo del Mesías que menciona Isaías en el capítulo 11. Pero esta gente va a conocer a Dios. Esta gente va a ser gobernada con justicia, pero con dureza. Por eso nuestro Señor promete a una de las iglesias: el que venciera, yo le daré autoridad sobre las naciones, a ellos. Y dice: y las gobernará con vara de hierro, y las quebrantará como vaso de alfarero. Nosotros vamos a ser no abusivos, no tiranos, no dictadores con ellos, sino que vamos a ser severos, justos. Les vamos a dar la oportunidad de que conozcan a Dios. Ellos lo van a conocer. Y si pecan, va a ser de manera voluntaria, de manera espontánea, porque el diablo ya no va a estar para engañarlos. Ellos van a escoger el mal voluntariamente. Por eso decía Isaías que el que pecare, el pecador de 100 años, o sea, van a vivir bastante, será maldito. Así dice, será maldito. ¿Por qué? Porque tuvo la oportunidad de conocer a un Dios justo, a un gobernador, a un rey soberano justo como nuestro Señor Jesucristo, y a sus ministros, a sus colaboradores, que somos nosotros, personas justas y honestas. No van a tener manera de quejarse, de hacer marcha, de levantarse, de amotinarse. ¿Por qué? Porque los vamos a gobernar con justicia. Y si lo hacen es porque son rebeldes ya de por sí. Por eso se llama el gobierno justo del Mesías. Entonces, pero van a pasar un periodo de 1000 años. Los sobrevivientes de las naciones, dice, van a seguir naciendo, muriendo, reproduciéndose. Pero llega un momento, cuando se cumplan los 1000 años, dice capítulo 20, versículo, voy a leer desde el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,
y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios por eso. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Recordemos que en la batalla de Armagedón, lo vamos a tocar puntualmente cuando hablemos de la batalla de Armagedón, el dragón, o sea Satanás, la bestia, o sea el anticristo, y el falso profeta van a ser capturados. La bestia y el falso profeta van al lago de fuego, ¿verdad? Eso lo dice el capítulo 19, 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, etcétera, etcétera. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Pero el dragón, o sea Satanás, es apresado por un ángel poderoso y encerrado en el abismo por 1000 años. En esos 1000 años aquí en la tierra es todo paz. ¿Entiendes? No voy a entrar en detalles porque voy a hablar después puntualmente y abundantemente sobre estos detalles cuando hablemos del reino milenial de Cristo en la tierra. Pero dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser soltado nuevamente. Lo van a soltar. ¿Y qué creen que va a hacer? 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Otra vez los va a volver a reunir para continuar la batalla en la cual fueron derrotados en Armagedón. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea Jerusalén otra vez. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí van a ser todos los rebeldes. ¿Me entiendes? Todos los rebeldes. Aquí dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado a y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en este periodo Dios va a permitir que la gente se vaya muriendo, ya no se van a reproducir, todos se van a ir muriendo. Cuando llegue a este periodo, todos van a morir, todos ya murieron, todos habrán gustado la muerte física. Entonces ahí viene lo que se conoce como el juicio, el día del juicio o el día del juicio ante el gran trono blanco, ¿verdad? Todos hemos muerto. Unos resucitaron 1000 años antes, los justos. Ahora viene la segunda resurrección. Dice capítulo 20 versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es nuestro Dios poderoso, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos está escrito en los libros. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros decimos está escrito. No hay manera de que nosotros podamos justificarnos. No hay manera de que podamos decir, yo no hice eso. Aquí dice, en el capítulo 5, ya voy a terminar, por favor no se me aburre, capítulo 5, versículo 4 y 5 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. O sea, y dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, porque los ángeles son los que anotan todo. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje
a causa de tu voz. O sea, también en el capítulo 12, aquí mismo en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, dice así, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa en que sea mala. Nuestro Señor Jesucristo decía que de toda palabra ociosa que hablemos, de esa vamos a dar cuenta. Entonces, dice, y fue abierto 20:12 de Apocalipsis, estamos leyendo, y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte misma, y el Hades, o sea, el mismo infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Óigame bien, y la muerte y el Hades, se lo traduzco, y la muerte misma y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, van a ser destruidos para siempre. El falso profeta, el anticristo, la bestia, pues, y el mismo Satanás y todos sus demonios van a ser lanzados al lago de fuego, como aquí lo dice, ¿verdad? En este versículo 14 y en el versículo 10, que dice que Satanás fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y yo le añado, amén, que así sea. El versículo 15 dice, y el que no, fíjese que van a ser juzgados los muertos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue también lanzado al lago de fuego. Quiero añadir algo. ¿Por qué dice, y el que no se halló inscrito? ¿Por qué no dice, y todos fueron lanzados? Se lo voy a aclarar. Como dije, mucha gente va a sobrevivir al periodo de la tribulación y a la batalla de Armagedón. Van a sobrevivir. Mucha gente en el milenio va a conocer a Dios voluntariamente, porque el diablo, Satanás, va a estar atado, no lo va a andar engañando. Entonces ellos voluntariamente van a escoger creer y obedecer a Dios o no. Muchos se van a rebelar contra Dios, van a ser engañados. De hecho, cuando cumplan 1000 años, Satanás va a ser suelto de sus prisiones, como dice, y otra vez va a salir a engañar a la gente. Pero muchos no se van a dejar engañar. Entonces muchos van a ser justificados. Muchos van a creer en Dios y van a ser salvos. O sea, van a actuar con justicia. Por eso dice, fueron juzgados todos los muertos. Todos los que, estos no han resucitado. Estos van a resucitar. Estos son los que van a vivir. Los que van a vivir después de la tribulación van a resucitar. Los que van a vivir en la tribulación y de aquí en adelante, todos estos van a resucitar. Pero también van a resucitar aquí todos los malos, todos los injustos, desde Caín, Coré, Datán, Abirán, no sé si Judas incluso, todos los malos, todos los pecadores del Antiguo Testamento. Acab, todos esos hombres perversos, todas esas mujeres que no quisieron nada con Dios, todos los malos, todos los injustos, desde la época de Adán hasta el último que va a existir al final de los tiempos, van a resucitar en la segunda resurrección, y será solo para ser juzgados con justicia y condenados al lago de fuego, donde van a morir por segunda vez de manera definitiva. Aquí, como dije, van a resucitar en esta ocasión muchos que vivieron, se lo aclaro, durante el periodo de la tribulación, sobrevivieron
vivieron el milenio, pero eventualmente murieron, ¿verdad? Ellos no habían creído en Cristo, no le habían conocido, le van a conocer allí, pero no forman parte de la iglesia de Jesucristo. He terminado, pero quiero añadir algo. Con toda rigidez, con toda seguridad, pero con todo amor. Muchas personas que se llaman cristianas, muchos que se llaman ministros de Jesucristo, se van a llevar una sorpresa. Y cuando resuciten, porque no van por perversos, por infieles, por injustos, por no arrepentirse, por creer que salvo siempre es salvo, y siguen pecando, no van a ser resucitados en la primera resurrección. No van a ser resucitados en la primera resurrección, ni van a ser transformados, ¿verdad?, en ese mismo periodo por nuestro Señor Jesucristo. O sea, no van a ser levantados en el arrebatamiento. Muchos se van a quedar. Muchos han muerto creyendo, engañados, que ellos por decir que eran ministros, que predicaban esto y lo otro, y tenían una mujer y andaban en fornicación, andaban en adulterio, se van a quedar y no van a ser resucitados. Se van a quedar y van a resucitar en la segunda resurrección. Penosamente, cuando vean, óigame bien lo que les voy a decir, cuando vean, y dice: y vi los muertos grandes y pequeños delante del trono. Cuando vean que hay gente que le falta un ojo, cuando vean que hay gente que le falta dientes, cuando vean que hay gente que le falta un brazo, cuando vea gente calva, pelona, pues cuando vea gente viejo, con solo que vea gente vieja, arrugada, va a tener la seguridad de que esa es la segunda resurrección, porque en la primera resurrección solo van a resucitar personas jóvenes, personas intachables, de buen parecer, como decía de Daniel y de Ananías, Azarías, ¿verdad? De estos que compañeros de Daniel en Babilonia, gente bien parecida, gente que no le faltan dientes, gente que no le falta una mano, gente, no van a ser ningún cuadrapléjico, ningún inválido, ningún amputado. Cuando resucite cualquier persona, ojalá ustedes no sean de los que se queden y vean que empiezan a resucitar y que el mar entrega a sus muertos y empieza a haber gente corrupta, gente enferma, gente con dolencias, gente encorvada, gente con tumores. Entonces se van a dar cuenta de que no han resucitado en la primera resurrección, sino que en la segunda resurrección. Entonces, hermano, amigo, hoy es el momento en que nos pongamos a cuentas con Dios, en que perdonemos a nuestro prójimo, en que nos pongamos en obediencia a Dios. La doctrina de salvo siempre salvo, como dije y vuelvo a decir y voy a seguir diciendo, es una doctrina diabólica. A nosotros, los hombres, no nos toca interpretar las Sagradas Escrituras. Nosotros, dice Pedro, que ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada. Es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quiere una muestra? Ya voy terminando con esto. Capítulo 21, 27. La Nueva Jerusalén. Allí va a ser el centro de adoración mundial, ya cuando la iglesia sea levantada y cuando la humanidad sea completamente restaurada. Dice, piense bien, ya lo he tocado y lo vuelvo a tocar, y con esto voy terminando. 21-27 dice que a esa ciudad, a la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando dice que no entrará en ella nada inmundo, es nadie que sea fornicario, nadie que llamándose cristiano sea un adúltero, nadie que llamándose cristiano o ministro sea infiel, sea injusto, o sea avaro, idólatra. No, solamente los que tengamos inscrito nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, amados, he terminado. En la siguiente intervención, con la ayuda de Dios, vamos a hablar del período de la tribulación, ¿verdad? Con algunos detalles, algunos pormenores que con toda seguridad se darán en este penoso suceso que le espera
a la humanidad. Hermano, amigo, vea el video desde el principio. Si tiene alguna duda, pregúnteme, cuestióneme, consulte, opine. Que nuestro amado Dios nos siga bendiciendo. Amén.